tenemos que saber que el tiempo de Él es todo momento que nosotros disponemos. Por ejemplo, en este momento, una reunión. De repente alguien lo hace, además de la reunión, un momento cuando están en sus casas, antes de dormir, cuando se levantan. Pero lo importante es andar en comunión, de ser posible todo el día. Porque, y estar haciendo lo que a Él le agrada. Porque el Señor me pone mucho a mencionar el Juan 8:29, donde dice, mi Padre nunca me ha dejado solo. Así. ¿Por qué? Porque siempre hago lo que a Él le agrada. Tenemos que saber una cosa. Jesús nos enseña que si nosotros siempre estamos con Él, a través del Padre, a través del Espíritu Santo, entonces nunca vamos a estar solos. Y nunca es nunca. Porque Él lo dice claro. O sea, ¿verdad? Yo me fijo muchas veces cuando las personas dicen, por ejemplo, yo recibí por ejemplo, unos mensajitos que dicen ahí, Señor, te pido la bendición para este mes de mayo. Y yo la veo, pues, lo veo porque me lo mandan. Pero en realidad la bendición mía es hasta la eternidad, porque Él ya lo determinó en su palabra, que voy a ser bendito, yo y mi casa, y serviremos a Jehová, pero en todo momento. Entonces esa bendición tenemos que saber, tanto usted como yo, que la tengo. No es algo que tengo que andarla buscando, porque Él dice, no sé en qué, si en Proverbios algo dice, que la bendición me seguirá todos los días. No es que la voy a buscar, porque ya la tengo, me seguirá. Hay quienes andan buscando, hay muchas personas que dicen, es que estoy esperando que el Señor me bendiga. Bueno, si no cree que el Señor ya lo bendició, si no cree que el Señor fue a la cruz por usted y por mí, pues ese es un problema aparte. Miren que vamos a leer. Le decía, Señor, Leo, perdóneme porque yo no he podido leer más mucho ahorita, ¿verdad? Y Leo, Señor, deme algo que pueda compartir de la palabra, llevarle, ¿verdad? Y entonces me puso Juan, y vamos a leer Juan 17:1 en adelante. Me dicen cuando lo tengamos. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que nos dice el Señor aquí. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida, ¿qué dice ahí? Eterna. Eterna. Tenemos que saber que Él es el único que tiene potestad sobre toda carne, o sea, toda carne sobre todo humano, y podemos ver buenos y malos. ¿Y por qué? Buenos con un propósito de estar alabando y sirviendo al Señor, y malos para las obras que el Señor los manda a hacer. Porque también hay quienes se disfrazan de espíritu de hijos de luz, pero son oscuridad, y eso tenemos que tenerlo bien claro. Que son tinieblas. Que son tinieblas. Para que dé vida eterna a todos los que le distes, oiga bien, y distes, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Recuerden, el único enviado para la salvación suya y mía se llama Jesucristo. Amén. Es el único que da vida eterna, es el único intercesor entre el Padre y nosotros. Solo por Él podemos llegar a la vida eterna. Amén. Miren que vamos a recapitular una parte aquí donde dice, todo lo que dice ahí, le diste. O sea, tenemos que saber que cada uno de ustedes, vamos a decir ahorita aquí, Luis David, Israel, la profesora Verónica, Linda, mi hija, mi esposa y Santo. Dice, me diste. Él no vino a improvisar a cuando pasó por, ejemplo, si ustedes se fijan, en todo lo que él hizo, vamos a poner, por ejemplo, cuando iba a ver la hija de Jairo, parece que fue, que ahí le salió la señora de flujo de sangre, tenía 12 años. ¿Y cuánta gente más había ahí? Y en ese momento solo la sanó a ella. Sí, y luego fue a hacer el otro. Sí. Cuando fue, por ejemplo, a la fosa de Betés, que ahí estaba un paralítico que tenía 38 años de estar. Oigan bien, pero todos los que estaban ahí estaban enfermos. Estaba rodeado de enfermos. Entonces, él
No vino, que me da pesar porque está aquí. No, no. Él ya tenía su lista, Ya ya sabe, y él lo dice en su palabra también. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. y me siguen. Entonces, ahí está lo que se hablaba desde un comienzo, que hay quienes escuchan la voz y les incomoda la palabra. ¿Por qué les incomoda? Porque no son hijos. Porque al hijo le agrada y se llena y disfruta de estar escuchando la palabra, escudriñando en su momento cuando el Señor se lo permite, ¿verdad? Los que le diste, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tenemos que saber una cosa. Jesús vino a hablar del Padre Celestial. Así es. Y nosotros, como otros hijos, tenemos que estar siempre también hablando como lo hacía Jesús. Ajá. Y eso es lo que al Padre le agrada. Ajá. Jesús no vino, por ejemplo, a decir, poniendo un ejemplo, ¿verdad? Por decir con María, ¿va? No vino, miren que mi mamá y esto y aquello y lo otro. No, él siempre se centró únicamente en hablar de el Padre. Y así es como nosotros tenemos, así es. Así es como nosotros tenemos que estar siempre hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son uno solo. 4, ¿va? A quienes me diste, dije, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado, dice, la obra que me diste que hiciera. Pueden ver las cosas, ahí va. He acabado la obra que me diste que me hiciera. O sea, en ningún momento Jesús vino a decirle, Padre, pero es que mire que allá, cuando fui a la fosa de Betés, además del Señor que habíamos acordado allá, que tenía 38 años, hay un montón. Y entonces aquí, pero claro, el Señor sabe que Él fue por los hijos. Y también sabe que hay hijos también que andan en la tribulación, porque como no han creído en Jesús. Exacto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas a veces dicen, bueno, vamos a poner una manera, puede ser enfermedad, pero vamos a ponerlo como trabajo? Hay gente de repente no tiene trabajo. Y dice, voy a hacer, por decir así, 3 días de ayuno o una semana de ayuno para conseguir el trabajo. ¿Claro? Porque no se va Jesucristo. No está confiando en Él, sino que en el ayuno. Así es. Entonces, ¿qué está diciéndole ahí Jesús? Es que lo que hiciste en la cruz para mí no es suficiente. Tenemos que saber que Él lo hizo todo. Y todo es todo. O sea, Él no dejó nada a medias. Entonces la gente, en vez de estar creyendo en un ayuno, mejor le creo a Jesús. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso hay quienes pasan más en tribulaciones que en bendiciones, viviendo más en la oscuridad, aún siendo hijos de luz. Porque tenemos que ver algo, ¿verdad? El Señor me demanda que yo lo diga. ¿Qué andaba haciendo yo antes? Andaba haciendo obras de oscuridad. Pero una vez que llega a mi vida, que Él me da la luz, ¿quién es la luz? Jesús. ¿Quién la da? Jesucristo. Entonces ya dejé de ser lo que era. Dejé de servirle al que le servía antes. Así es. Entonces ahora tengo que estar sirviéndole al Padre, sirviéndole a Jesús y sirviéndole al Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque somos nosotros hijos de luz. Cuando dice Jesús es la luz, o sea, cuando Jesús entra en mi vida, entra la luz. ¿Verdad? Se van las tinieblas. Se van las tinieblas. O sea, no hay oscuridad que pueda estar en un hijo de luz, al menos que quiera estar. Vamos a poner un ejemplo que muchas veces hemos puesto en el Señor, como el de la cruz. El de la cruz, ustedes pueden ver, el de la cruz era hijo, porque fue salvo en el último momento. El otro no, pero podemos ver algo importante, que es bueno que lo aplicáramos en nuestra vida, no como lo hizo él. Es bueno que por lo menos siempre recibió la vida eterna, recibió el perdón. Sí, pero perdió de vivir una plenitud con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. O sea, vivió una vida como de tribulaciones, una vida de qué? De miedo, una vida de zozobra. Angustia. Porque siempre anduvo en problemado. Pero hasta que llegó él a ese momento que conoció a Jesús, porque lo precioso es cuando vemos ahí, está no sé si es Marcos 38 por ahí. Si lo tiene, bueno, lo voy a leer, porque mejor lo vamos a leerlo para que entendamos
un poco mejor. Aquí lo tengo, se los leo. Lo voy a leer desde 37 y a 23. Marcos, No, Lucas 23, Lucas. Lucas 23. 8. Versículo 8. No, 23, 37, 38, de 38, pero lo vamos a leer de 37 creo. Amén. Vamos a ver dos cosas que ambos las hemos visto y las hemos entendido en el Señor a través del Espíritu. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que dice Lucas 23, 37. Diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Oye bien, sálvate a ti mismo. Había también, dice sobre él, un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado, ¿qué dice ahí? Le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Podemos ver los que han escudriñado la escritura, digo los que han porque a veces de repente no sé si tanto el escudriñado o hubiera llegado a ese punto. Podemos ver ahí, por ejemplo, cuando el Señor aparece en la parte que dice que fue tentado y que anduvo 40 días de ayuno, le dice, el que no es digno de mencionar, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. O si eres hijo de Dios, lánzate de acá a esas piedras que los ángeles mandarán, ¿verdad? Pero ya bien, si eres, entonces podemos ver qué espíritu tenía el otro ladrón. Sí, porque dice, si tú eres el Cristo, sálvate. ¿Sí? Utiliza la misma palabra. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, sálvate a ti mismo, prácticamente si te parece, pues me salvas a mí. Pero no les interesa porque no creen en él. Por lo menos él no cree. Pero podemos ver el otro. 40. Respondiendo el otro le dijo, reprendiéndolo, diciéndolo, ni aún temes, ¿qué dice ahí? A Dios. O sea, lo está reconociendo no como a un hombre más colgado en la cruz. Así es, amén. Está reconociéndolo como Dios, al Señor Jesucristo. ¿Y quién se lo reveló? El Padre a través del Espíritu Santo, porque es de la única manera que los hijos podemos ver a Jesús, ¿verdad? Para poder llegar al Padre. Ni aún temes, dice, tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros, dice, oiga bien, a la verdad, justamente, padecemos porque recibimos lo que merecemos, nuestros hechos, mas ningún mal hizo. O sea, lo reconoce como Dios, lo reconoce como un santo, porque dice, ningún mal ha hecho. Lo reconoce, estamos viendo, ¿verdad? Mientras que el otro no le daba ni frío ni calor, ¿verdad? Entonces podemos ver donde dice, Él declara su pecado también. Él declara su pecado. Él dice, ustedes saben que nosotros pues, tenemos que decir, por ejemplo, en el Señor decimos, Padre Jesús, te reconozco como mi único, por decir fuera personal, Salvador. mi único y suficiente Salvador de mi vida y mis pecados. Entonces estoy reconociéndolo. Lo mismo está haciendo Él, declarándole ahí. Y luego dice el 42. Y dijo a Jesús, oiga bien, está pidiendo, o sea, él en ese momento se está dando cuenta a través del Espíritu ¿De quién es Dios? que Él es el que Dios. da la vida eterna. Él es Dios. Porque le dice, acuérdate. Le dice, ¿verdad? Mira lo que dice. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo, oigan lo que dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero por qué? Porque le estaba creyendo. Porque le creyó. Hay gente que va a tener que estar durmiendo hasta que vaya con eso, porque no creyeron hasta en el último momento. Así es. Porque hasta en el último momento. Pero no me refiero como él, porque él lo reconoció ahí, sino que hay gente que está allá, que ya está, como dicen, en la última, ¿No? y aún así No no quieren reconocer. Pero nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús
y transformados. Por eso dice Través del él libro. que van a ser transformados en un abrir Y cerrar. y cerrar de ojos. O sea, va a ser algo De segundos. así. Nos quedamos en él. Juan 17. La hora que me diste que hicieseis. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Oiga bien lo que nos está hablando. O sea, ahí tenemos que darnos cuenta que Él habla en la eternidad pasada, ¿verdad? Porque Él es la eternidad pasada, la eternidad presente y la eternidad futura. O sea, Él está hablando de que estuvo con el Padre, como podemos ver de Job, que dice, desnudo vine y desnudo Me iré. me iré. Él sabía que volvía a ese lugar celestial. El 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Oiga bien lo que dice. Tuyos Eran. eran. O sea, nunca dejamos de ser. O sea, nosotros no somos un pueblo adquirido. Por ejemplo, como dice, hay una canción, parece que hay una parte que dice pueblo adquirido. No, nosotros ya somos de él. Lo que pasa es que no le hace fácil a la gente a veces entenderlo. Pero nosotros ya somos, porque miren lo que repitiendo, dice. Oiga bien lo que dice. He manifestado Tu nombre a los hombres que en el mundo me diste. Tuyos, eran. o sea, hemos sido siempre de Él. No es que, los que iban a hacer, los que yo voy para allá para conquistarlos, no. Tuyos eran, y me los, ¿qué dice ahí? Y me los diste. Y me los diste, entonces. Y han guardado tu palabra. Por eso, pero ¿dónde estábamos? O sea, no fuimos con... ¿Quién somos? Somos Así es, Dios. hemos sido. Lo que pasa es que recuerden a través de la palabra donde nos fuimos en un momento sometidos a desobediencia. ¿Para qué? Para recibir el perdón. Porque si no hubiésemos sido metidos a desobediencia, entonces podría decir alguien, bueno, Jesús fue a la cruz porque quiso, pero yo no he hecho nada. Exacto. Yo no era pecador. Pero todos entramos Amén. a desobediencia. Todos éramos pecadores. En desobediencia. ¿Para qué? De la Para gloria de poder Dios. ser libres a través de Jesucristo. Encerrados en el pecado. Así es, miren qué precioso. He manifestado tu nombre, o sea, ¿qué es lo que vino Jesús? De lo que estamos hablando. Vino a hablar del Padre Celestial. Al igual que nosotros estamos aquí, los otros hijos hablando y otros escuchando, ¿verdad? Amén. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Han guardado tu palabra, ¿verdad? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, nosotros sabemos que todo lo que Jesús hizo ha sido con una ordenanza a través del Padre. Fue algo que ellos en la eternidad pasada vinieron y ya lo planificaron. Bueno, Jesús, vas a ir allá a la cruz para poder limpiar a los demás hermanos menores, porque Él es el hermano mayor. Porque podemos ver lo que ya leímos la vez pasada, donde dice Juan 1:12, no fue una decisión nuestra, sino una decisión del Padre, que si nosotros reconocemos a Jesús, Él nos adopta como hijos, ¿verdad? Cuando dice no hijos de voluntad de sangre, de sangre, no de voluntad de varón y todo lo que ni de carne. Porque las palabras que me diste, que dice ahí, les he dado. O sea, Él nos ha hablado de lo que el Padre le dio. Porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Oiga bien lo que dice aquí. Esa parte, porque a veces tenemos que saber que a veces quisiéramos, creo que este es. A veces es la parte que en su momento teníamos, no digo que choque, porque para mí yo he estado muy claro en la palabra, por menos de lo que el Señor me ha permitido, de que a veces hemos querido, por decirlo de esa manera, ir y hablar, orar por una persona, vamos a decirlo de esa manera, oírle hablar de una persona, pero hay personas que no son hijos, y si no van a ser hijos, no lo vamos a poder salvar. Vamos a poner un ejemplo claro.
Judas estaba a la par de Jesús. Así es, andaba con él. Andaba con él. Y el Jesús en un momento le dijo, Judas, mira, este es el último momento que yo te lo digo. Si no te arrepentís, yo lo siento por vos, pero si no vas a valer. No, él nunca se preocupó. Y Judas se condenó solo, porque no es que no miraba las obras del Señor. No es que no miró los milagros. Él Miró los y anduvo milagros. haciendo milagros. Y anduvo haciendo milagros, porque los primeros que el Señor Jesús mandó fueron sus primeros 12 apóstoles, incluyendo a Judas. Y podemos ver, no tengo en la mente el texto donde dice el Señor, cuando dice, ¿acaso ustedes me escogieron a mí? Yo los escogí a ustedes. Y uno de ustedes, dice, Me va a entregar. me va a entregar. Y es hijo del que no es de mencionar. Así es. Es hijo del que no es de mencionar. Y también dice, ¿por qué? Porque fue criado con un propósito. O sea, él no vino a inventarlo también, Judas. O sea, ya venía con un propósito. Tenemos que saber que los hijos de oscuridad que vienen con un propósito ya están destinados para ese propósito. ¿Verdad? No es que vinieron, ya están predestinados, no es que vinieron en el camino a inventarlo. A veces la gente piensa, porque no lo inventó, no, el Señor ya tiene el plan para cada uno. Porque miren lo que nos dice aquí en el 9, para que entendamos esa parte de la que el Señor está hablando. Yo ruego por ellos, oiga bien lo que dice, no ruego, dice, por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No es que tuyos iban a ser, no, tuyos son. Entonces podemos ver que Jesús en ningún momento anduvo preocupado por los que no son hijos. No ruego, dice, por ellos. por ellos. No ruego por el mundo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, entendamos, tuyos son. O sea, nosotros ya éramos de Él. Y no sabíamos. Así es, amén. No es que, y señora, anóteme la lista que traía. No, Él ya traía quién era cada uno. Anótame ahí. Por de eso primero. Él dice en su momento, a través de su palabra, donde dice, no le des las perlas a los cerdos. ¿Por qué dice no le des las perlas a los cerdos? Porque el que no es hijo no le van a interesar. A Judas nunca le interesó la palabra. Judas anduvo con Jesús, miró los milagros, miró cuando Jesús alimentó 4,000 personas, sin incluir hombres, vamos a decirlo, sin incluir mujeres ni niños, y luego alimentó 5,000 sin incluir mujeres ni niños, miró cuando se resucitaron a Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo, del centurión, y de todo lo que miró, que le quitó la calentura a la suegra de Pedro, todos los milagros, todos, no es que cuando estaban en la barca que paró la tempestad, todo lo miró, pero No creyó en él. no creyeron. Ellos pensaron, por ejemplo, y así está pensando mucha gente, cuando Jesús le dice a sus apóstoles, no pudieron orar ahora. Pero ellos están pensando, si usted puede escuchar la palabra a través del Espíritu, ellos están pensando que Jesús está queriendo que ellos oren por Él. Ajá. Y Jesús quiere que oren por ellos mismos Así es, sí. para que no caigan en las tribulaciones tentación. o en las tentaciones como cayó Pedro. No era para Él. Si Él en ningún momento se escondió. No, Cuando, no, desde no, que ya no, venía, le dijo, bueno, ya que no se pudo nada, pues levantémonos que ahí viene por mí. Así es. Y ahí nomás salió, ¿quién es Jesús? Yo soy. Así es. Y todos cayeron. En ningún momento Él se anduvo en tribulaciones o escondiéndose, no, yo soy. ¿Por qué? Porque Él siempre ha hecho y siempre hizo lo que viene destinado a hacer a través de lo que habían hablado en la eternidad pasada con el Padre. Y así es como debemos de estar también los hijos, viviendo esa vida, viviendo esa plenitud. Porque, oigan bien, los sacrificios se los llevó Jesús en la cruz, porque Él dice, no sé el texto donde dice Él que Él en la cruz se llevó todas las dolencias, no dice unas cuantas, todas las iniquidades. Isaías 55. Isaías 50. Bueno, y todas las enfermedades, entonces lo vamos a leer para que mejor lo... Isaías 55. Sí. 55 ¿qué? 3 trozos.
El 53.4, ciertamente llevó... He aquí, dice, No, 53.4. perdón, 53.4, yo estaba en el 55. Dice aquí, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, dice, en quebranto, y como que escondimos, dice, de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azote, por herido de Dios. O sea, él se llevó todo. Él se llevó todo. Y eso es lo que tenemos que entender. Él no dijo, mira, yo voy a llevar una parte y el resto lo van a llevar ustedes. Ahí es donde la gente está, dice, bueno, por eso dice el Señor, dice, ayúdate que te ayudaré. Eso es algo que lo ha hecho el humano, porque podemos ver cuando permitieron que Jesús, que el Padre Celestial, llevara a las guerras, cuando sacó el pueblo de Egipto, ese pueblo dijo en una parte, no sé en la escritura, ahí no me acuerdo el texto, dijo, no son ellos los que pelean contra nosotros, sino su Dios, el Dios de ellos. O sea que Él los turbó en todo momento. O sea, ¿y qué tuvieron que hacer ellos? Nada, si lo único que hacía ese pueblo rebelde solo era renegar. Y eso es lo que está haciendo la gente en este momento. ¿Y por qué estamos así? Yo ya quiero salir. ¿Y a qué? Yo me siento bien. Amén. Yo me siento bien. Y el Señor me bendice siempre en todo momento. Amén. Me quedé en el 8. 9, en el 9. Yo ruego, dice, por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me vistes, porque tuyos son. Miren qué precioso. O sea, yo no vine aquí sin tener Padre, ya lo tenía. Amén. Ya lo tenía. Padre Celestial, lo que no sabía, y me enfocaba en un Padre terrenal, pero teniendo a mi Padre Celestial, lo tengo todo. Y así debe saber todo hijo, que puede faltarle todo, terrenalmente hablando, pero si tiene al Padre, si tiene a Jesús y si tiene al Espíritu Santo, lo tiene todo. Completo. Lo tiene todo. Todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello, dice. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Nosotros tenemos que saber cuándo vamos a ser uno solo con Él. Cuando ya pasamos esa línea de esta vida terrenal a pasar a la vida celestial. ¿Por qué? Porque vamos a ser en espíritu uno solo con Él. Aunque Él ya vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Porque fue a Él le plació venir a morar en Luis David, en Israel, en la profesora, en Lindita, en la profesora Linda, en Santo, en mí. Porque Él dijo, no los dejaré huérfanos, les dejaré el Espíritu Santo, el cual vendremos a hacer morada. ¿Quién? El Padre y el Señor Jesucristo. Amén. Y el Espíritu Santo, entonces son uno solo. El 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. ¿Y qué dice ahí? Y ninguno de ellos se perdió. Y ninguno de ellos se perdió. O sea, solo el hijo de perdición. Tenemos que entender, tenemos que saber que ninguno de los hijos se va a perder. ¿Cuál es la diferencia? Que los que son duros van a andar como el ladrón de la cruz, van a andar en tribulación. Pero van a tener la salvación hasta el final, pudiendo disfrutar esta vida vivos aquí. ¿Para qué esperar a morir? ¿O para qué? Para esperar a estar en el último momento. Hay que estar viviendo con esa plenitud, con Él aquí, con esa confianza. No con esa esperanza de que va a ser, no, es que ya es. No esperando que Él me va a bendecir, es que ya me bendijo. Si lo podemos ver, donde Él le dice a Abraham, todas las naciones de la tierra y familias van a ser bendecidas. O sea, la bendición ya está dada. La vida es la vida. Lo que pasa es que la gente a veces prefiere hacer, no, es que si yo no me lo gano,
Entonces luche. Pero no tiene que luchar. Solo tiene que recibir. ¿Va? Yo los he guardado, dice, en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió, ni se va a perder ninguno de los. Y también le voy a decir. Que creen ahí. Tal vez no sé cómo lo escuche, pero ese perdón de Jesús, oiga bien, lo alcanza a usted, me alcanza a mí. Oiga bien, alcanza a los que nacen hoy, alcanza a los que nacen el otro año, alcanza a los que nacen 10 años, alcanza a los que nacen 50 años después, porque esa es la salvación que es eterna. El perdón es eterno. El perdón no solo es porque están ahorita, no, hoy puede nacer un niño y ya tiene ese perdón de Jesús. Va a entrar en pecado, pero el perdón ya está. ¿Y cómo es limpiada la persona? Aceptando a Jesús como único suficiente salvador de su vida. En su corazón, no en la mente. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliesen, para que la escritura se cumpliese, perdón. Entonces podemos ver, o sea, el hijo de perdición ya viene en la escritura para que es el propósito con el que viene. Podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, Judas para entregar a Jesús. Así es. Y así podemos ver, hay quienes tienen muchos problemas y hay quienes vinieron para deshacerse de ese mal. O sea, el Señor hizo a todo el mundo, por eso dicen a los buenos y a los malos, todos con un propósito. Y Él, la misericordia de Él, si ustedes pueden ver, lo mismo para los buenos y los malos. Él da la lluvia, Él da el sol, Él da el aire para buenos y para malos. Así es de que el Señor nos demanda que nosotros le ayudemos, oiga bien, a los hermanos en Cristo. Pero también si podemos ayudar a los que no son hermanos también, pero primeramente, dice la palabra, a los de la fe. O sea, primeramente a los de la fe, pero no nos excluye a decir a los otros no. Podemos ver también, por ejemplo, a la mujer samaritana cuando él le dijo a ella, Señor, aún los perrillos, le dice ella, comen de las migajas. Entonces podemos ver, y el Señor mismo en su palabra dijo, no he visto tanta fe como en esta mujer samaritana. Entonces, aún así, también los que no son hijos, también alcanzan. 13 va. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado, dice aquí, tu palabra. El mundo los aborreció, dice, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Así es que de repente a la gente, cuando usted le dice, es que yo no soy de este mundo, hay gente que queda, ¿y a este qué le pasa? Extraterrestre. Pero la palabra lo dice. O sea, yo no soy de este mundo. Ando todavía en este mundo, sí. Estamos en este mundo, sí. Pero una vez que el Padre diga, hijo, vámonos, esta carne no lo ocupamos allá. Esto se queda aquí. Y eso es lo que tenemos que entender. Nos vamos en espíritu porque nosotros somos seres espirituales. Y podemos ver que siempre lo hemos repetido, cada vez que el Señor lo permite. Nos vamos a Génesis cuando dijo Él, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Él como ellos, ¿cómo es el Padre? ¿Cómo es el Jesús? ¿Y cómo es el Espíritu Santo? Son espirituales. Así somos nosotros, seres espirituales. Ahorita andamos en esta carne, pero nosotros no somos de aquí. Somos seres celestiales, somos de la eternidad. Somos de allá. Repito, pero ahora yo voy a ti, dice, y hablo en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea, Él les hace ver
a los apóstoles en aquel entonces, a ustedes y a mí hoy, ¿verdad? A través de la palabra, que Él era un ser celestial. Y también nos demuestra y nos enseña que también nosotros somos seres celestiales. Andamos con esta carne aquí, sí, pero una vez que nosotros ya vamos con Él, vamos en espíritu. Esta carne se queda aquí porque no los vamos allá. No ruego, dice, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí es donde tenemos que entender. Vamos a andar en el mundo, pero las tribulaciones de la gente del mundo no son de nosotros. Por eso Él dice en una parte, yo no sé si en el Salmo 91, donde dice que pasará por valles de sombra y de muerte. 23. Más, por decir a la diestra, ¿sí? A la diestra van a caer 1000 y a la siniestra 10,000. Más A ti no llegará. a ti no llegará. Pero cuando Él habla más a ti no llegará, es a los hijos. O sea, más a ti no llegará. ¿Pero por qué? Estando con Él. ¿Por qué? Porque Él nos guarda. Amén. ¿Por qué? Porque fue una decisión del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo en la eternidad pasada venir a salvarlo a usted y a mí. Fue una decisión de Él. No es porque lo merecíamos, Así es. pero el amor tan grande, la misericordia de Él, por eso Él lo hizo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí nos repite, miren el 16. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿A dónde usted se va a santificar? Es a través de la palabra, pero la palabra que usted escucha, la voz en espíritu, espiritual, no una palabra que la agarre como, ¿cómo dijo? Como manipulación humana. Algo así como manipulación humana. Porque esa no lo va a limpiar, lo que lo va a hacer es que lo va a complicar. ¿Por qué lo va a complicar? Porque la gente empieza, pero es que la palabra aquí dice, por ejemplo, que como el Señor está manifestando ahorita, yo soy hijo. Pero ahí dice, no, pero es que allá dice siervo, pero es que Moisés fue siervo, pero es que el otro fue siervo, entonces significa que yo soy siervo. No, yo soy hijo. Cuando una vez me dijo, por cierto, un hermano me dice, siervo, le digo, yo no soy siervo, yo soy hijo. ¿Pero por qué dice usted? Aquí me lo dice la palabra. Pero es que atrás, bueno, sí, pero a mí me dice en la palabra que si yo reconozco a Jesús como mi único suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados, Él me hace hijo. No de voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino es una pura complacencia del Padre Celestial. Como tú me enviaste, dice, al mundo, así yo los he enviado al mundo. Oigan bien, como tú me enviaste, como Él vino de la eternidad al mundo, a través del vientre de María, entonces Él asimismo mandó a sus discípulos, y asimismo los discípulos hicieron a otros discípulos, y fueron a otros, y llegaron, vamos a decir, hasta donde nosotros estamos. Ya aquí, y nosotros venimos y estamos, como tienen ahorita, en el Señor, ¿qué estamos haciendo? Dando la palabra que nos pone. Y entonces así mismo ustedes van a poder transmitir, si el Señor se los permite también, a otras personas, tal vez no de repente, vamos a decir, si no dicen, no, que yo no voy a estar predicando en una iglesia, pero en el simple hecho que usted lo hace con su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con su amigo, con cualquiera que usted lo haga, usted está haciendo lo mismo que Jesús vino a hacer con sus discípulos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Dando la palabra. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Lo que le agrada al Padre. Mi comida es, dice, hacer lo que mi Padre le agrada. ¿Cuál es la voluntad? ¿Y qué es lo que al Padre le agrada? Que estemos hablando de Él, que estemos hablando de su maravilla. Su gloria. Su gloria. La gloria es con el testimonio. Sí. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico, dice, a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Quién lo limpia a usted y quién me limpió a mí? O me está limpiando cada vez. Es la sangre de Jesús. Él lo puede transformar así, mire, en un abrir y cerrar de ojos. Pero Él lo lleva de proceso en proceso, de día en día. Y podemos ver la palabra donde dice que Él nos lleva, ¿cómo dice? De gloria en gloria o de victoria en victoria. Entonces no dice la palabra, es que lo llevo en victoria y derrota. Victoria y derrota. Podemos ver, por ejemplo, los reyes. Vamos a hablar por ejemplo, de David, por ejemplo. Cuando David
no tenía victorias era porque había desobedecido. Pero cuando el pueblo estaba obediente a la palabra y oían lo que el Señor decía, era pura victoria. En ningún momento tenían ellos problemas. Todo era pura victoria para ellos. Y así estamos nosotros, de gloria en gloria. El 20, ¿verdad? Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Eso lo leímos el miércoles, donde podemos ver que el Señor está hablando que hay quienes, al igual que ustedes y que yo, andábamos antes que desconocíamos de la palabra, pero una vez que llegó la palabra del Señor a mi vida, a mi oído, a mi corazón, entonces empecé a creer en Él. Y ahora pueden verme haciendo lo que a Él le agrada. Entonces así mismo van a haber otros que van a escuchar la palabra a través de ustedes o a través del instrumento que está utilizando en este momento el Señor y van a creer. Allí es donde dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y me siguen. Los que no, los que son cabros, pues lógicamente no lo van a hacer. Luego el 21. Para que todos sean, dice, uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno. ¿En qué dice ahí? Nosotros. En nosotros. ¿Cuándo somos uno en nosotros? Cuando tenemos el Espíritu Santo, cuando está el Padre y cuando está Jesús morando en su vida. Repito el 21. Para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les voy a poner un ejemplo simple. De repente alguien puede decir, conoce a alguien bolo, y dicen, bueno, ¿y eso quién era aquel bolo? O aquel vicioso, Drogadicto. o aquel ladrón, o aquel adúltero. Y el Señor vino y lo restauró. Entonces hay gente que dice, entonces sí es cierto. Hay gente que no cree, pero cuando ya logra que dice, es cierto, si el Señor cambió a ese, me puede cambiar a mí. Amén. Pero, ¿qué hay que hacer para que esa persona crea? Tiene que ver los frutos en la persona. El testimonio. Hay quienes no necesitan estar leyendo la palabra para dar testimonio, por decir, ni hablar, pero con el ejemplo, los frutos, con el ejemplo puede predicar. Por los frutos los conoceré. 22. La gloria que me diste, dice que dice ahí, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué le dio Jesús a usted? La gloria. ¿Qué le dio Jesús a usted y a mí? La paz. ¿Qué le dio Jesús y el Padre y el Espíritu Santo? La misericordia, nos da el gozo, nos da la benignidad, nos dio la bendición. O sea, nos dio el perdón, nos dio la vida eterna. O sea, nos dio todo. Todo, porque nosotros no somos dueños ni de nuestra vida. Porque el día que el Padre diga, hijo, yo mando por vos ahí, ese día, no es de que si porque quiero o no quiero, no, ese día, y hay que decirle al Señor, aquí estamos. Amén. No tenemos que estar, Señor, pero es que no, que Él tome la decisión en el momento que corresponde. ¿Verdad? Amén. Amén. Luego el 23. Somos uno, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean, ¿qué dice ahí? Perfectos. Oiga bien, perfectos. No, es lo que suena. Perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Como también a mí me has amado. O sea, el Señor nos demuestra a través de su palabra que el mismo amor que tiene el Padre con Jesús lo tiene con usted y conmigo. ¿Verdad? Lo que pasa es que depende la obediencia en su momento. Si hay obediencia, va a estar en completa armonía, en completa paz. Si va a estar en desobediencia, pues va a estar como estuvo el pueblo de Israel, en periodos que se acercaban al Señor, estaban bien, el periodo que se alejaban del Señor, entraban en tribulaciones. Hay una parte ahí, me pasa que siempre lo he querido mencionar y nunca me acuerdo, donde dice ahí, sé que está en un proverbio, parece que está, donde dice,
que cuando la persona se separa de Jesús, al instante, dice, está los problemas. No dice que a los años, no, al instante empiezan las situaciones difíciles. Tal vez no lo podemos encontrar más ratito. Ya terminamos. 24. Padre, dice, aquellos que me has dado, oiga bien lo que dice aquí, oiga bien. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, él no está diciendo, van a tener que estar allá, porque no, donde yo estoy, quiero que estén. O sea, vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. Y eso es lo que tenemos que entender. Por ejemplo, la alabanza que estábamos cantando que decía ahí, bueno, yo no la canté así, pero sí, la escuché donde dice, al cielo queremos, que decía, no, yo decía, al cielo voy a ir. Así es. Amén. Yo no quiero, no, voy a ir en el Señor, porque soy hijo, estoy con Él, yo sé que también ustedes van a ir. Ya nos vamos a chequear, ya nos vamos a ver. Luego dice el 25, Padre, justo el mundo dice, no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado, dice, a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, ustedes nunca van a estar solos. Siempre usted tiene al Padre, tiene a Jesús y tiene al Espíritu Santo. Tiene a Jesús como ejemplo para hacer siempre lo que le agrada al Padre. Tiene el Espíritu Santo para que le redarguya y le recuerde. Voy a poner un ejemplo simple porque la gente así simple se entiende fácil. Por ejemplo, alguien mide este par de lentes aquí. Vamos a poner que ese par de lentes. Y alguien cuando pasó le quiere echar pesca al par de lentes. Pero ¿qué sucede? ¿Qué hace cuando el Espíritu le dice, está malo? Pero viene y lo quiere agarrar, pero primero lo que hace es así, voltear a ver. Porque el otro, el que no es digno de escuchar, el Espíritu inmundo, no agarrarlo y nadie te está viendo. Entonces cuando le dice nadie te está viendo, lo primero que hace es voltear a ver. Pero cuando estamos nosotros haciendo la voluntad del Señor, no lo vamos a hacer. Tenemos que estar siempre haciendo las cosas que a Él le agradan. Pues démosle gracias al Señor, ¿verdad? Para ya cerrar y que Él nos atesore esa palabra. Amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Asimismo te pedimos que nos las atesores en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo y sobre todo que me hagas hacedor de esa palabra. Gracias Padre, gracias Señor Jesucristo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén.